Hermanos, nació mi hijito, pasaron los 9 meses. Efectivamente tuve que dar a luz aquel bebé con que me habían diagnosticado esta enfermedad. Hermano, mi hijito nació con 4 kilos 200, un niño muy hermoso, gordo, bendito el nombre de Jesús. Pero este niño, hermanos, había nacido con una malformación. Cuando yo le daba de lactar a este bebito, empezaba él a vomitar toda la leche. No era una leche cortada, era una leche normal. Mientras se lactaba, hermanos, se le llenaba toda la leche, vomitaba. Y no entendíamos por qué. Bueno, el pediatra me dijo, bueno, en el transcurso de los días se va a ir mejorando. Recién él está empezando a lactar. Y era raro porque yo también había tenido mi niña y no había sido así. Pasaron, hermano, primer día, 2 días, mi hijito no defecaba normalmente y lloraba, se moría de hambre, y yo le daba de lactar y botaba toda la leche, derramaba, le tenía que poner un pañal grande porque se ensuciaba todo el polito. Y pasaron 2 días, 3 días, yo veía que mi hijito bajaba de peso y era algo desesperante porque él lloraba y lloraba, se moría de hambre. Y yo le daba de lactar, tomaba bien y luego botaba todo. Yo decía, este bebito no es normal, él no está bien. Empecé a decir, mira Miguel, mi hijo no está bien, este niño no hace sus necesidades, lacta y todo, vomita, ¿qué está pasando? Hermano, pasaron 5 días, yo lo veía ya mi hijito bajado de peso, lo regresé al hospital, lo regresé al seguro. Le llevé de emergencia, hermano, recuerdo que era una noche, yo dije, no puede ser así. Era las 7 de la noche, le dijo, tenemos que llevarle al médico. Lo volví, hermanos, por emergencia, pediatría. Y cuando el médico le empezó a auscultar, le empezó a revisar, hermano, me dice, parece que tu hijo ha nacido con una malformación. ¿Usted ha tenido alguna enfermedad venérea? Porque estas malformaciones se dan por infecciones que tienen las mujeres por las madres. En ese instante me acordé de aquellos exámenes que nos habían realizado, que habían salido positivos, sífilis, que tenía VIH, y le dije al médico, y le dije que nuevamente me saqué nuevos exámenes, y todo ha salido negativo, que no tengo nada. Pero no le dije que Dios me había sanado, que habían orado por mí. Y me dijo el médico, eso es la raíz. Tu hijo ha nacido con una malformación, pero vamos a confirmar. Y le sacaron, hermanos, ecografía. Y con la ecografía salió que mi hijo tenía obstrucción intestinal, no se había formado los intestinos. ¿Qué pasaba? Que la leche llegaba al estómago y como no pasaba los intestinos, no había una perforación a los intestinos, la leche se llenaba el estómago y eso hacía que él regresaba toda la leche. Y es por eso que mi hijito no se estaba alimentando. Y me dijo inmediatamente, tenemos que operarlo, porque este niño se está deshidratando, tenemos que abrir está obstruido los intestinos. Y luego le tomaron rayos X, hermanos, y con esos rayos X yo empecé a mirar claramente la obstrucción intestinal. Y el médico me dijo, no hay nada que hacer, tenemos que operar inmediatamente. Y me dieron en ese instante, hermanos, ya para ser hospitalizado. Mañana este niño tiene que ser intervenido. Y hermanos, en ese instante yo me puse a llorar, me desesperé, le pregunté al médico, le dije, doctor, ¿y esta operación? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué consecuencias puede tener? Mi hijo tiene 5 días de nacido, era un bebito, yo lo veía tan indefenso, hermanos. Entonces el médico me dijo, mira señora, si no lo operamos inmediatamente, este niño va a ir bajando de peso y no vamos a tener muchos beneficios porque se está deshidratando. Pero también quiero decirle que cualquier operación, por más sencilla que es, tiene un riesgo. Tu niño se puede morir en esa operación por la anestesia, por cualquier cosa, como que también puede salir bien. Peor, hermanos, me empecé a desesperar. Yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Yo le pedía a Dios, le decía, ¿por qué? Bendito Dios. En ese instante, hermanos, me pasaron ya a hospitalización. Recuerdo que me dieron la camita número 9. Y me dijo, ya ahí, esta es su cuna, camita número 9, ponle al niño, vamos a traer la batita.
hermanos, yo lo puse ahí en la cunita y yo decía, no, no puedo operarlo, no, Señor, y si mi hijo se muere. Hermano, yo sentía que en esa operación mi hijo se iba a morir. Y le dije, no, yo sé que tú puedes hacer algo. Como que se me pasó por la mente correr, hermano, en el siervo y que hagan una oración por mi hijo. Lo envolví. Mientras los enfermeros estaban ahí distraídos, me lo saqué del hospital, me escapé con mi hijo entre los brazos, corrí a mi casa. Hermanos, en ese tiempo había una convención en la ciudad de Lima y los hermanos habían viajado, el pastor había viajado. Cogí el teléfono, llamé al siervo y estaba muy desesperada. Y le digo, pastor, mi hijo ha nacido enfermo. Yo estaba llorando y el siervo, hermanos, me dijo, hija, tranquila, hija, ¿quién te ha sanado de SIDA? En esos instantes, hermano, me estremecí. Bendito Dios. Y me quedé como callada. Bendito Señor. Y luego el siervo me seguía insistiendo, hija, ¿quién te ha sanado de SIDA? Y yo le dije, Dios, pastor, Dios. Y el siervo me dijo, ese Dios va a hacer un milagro en tu hijo. Hermanos, en ese instante hicimos una oración por el teléfono. Yo tenía el teléfono y a mi niño entre los brazos. El pastor me dijo, vamos a orar. Empezó a orar el siervo del Señor ahí, yo llorando y clamando a Dios. Y me dice, dentro de 2 minutos sale de lactar. Si ya no bota, no le lleves. Y si bota, llévale. El Señor se va a glorificar en la operación. Hermanos, eran casi las 12, 1 de la mañana, habían pasado tantas horas. Y yo quise darle de lactar a mi hijo, como me dijo el pastor. Pero mi hijito había cogido un sueño muy profundo que no me aceptaba. Y yo le intentaba y estaba dormido. En ese instante llegó mi esposo porque él me había ido a buscar al hospital y yo me había desaparecido. Y le hicieron a él firmar una carta si pasaba algo. Éramos los responsables porque me había escapado. Y él viene y me dice, ¿por qué te has salido del hospital? Y yo le digo, no puedo dejar a mi hijo en manos de esos médicos. Tuve que hablar con el pastor que él me tenía que decir qué iba a hacer. En esos instantes, hermano, él me dice, vamos a volverle al médico, al bebé. Le dije, no, quiero orar, vamos a orar. El Señor tiene que hacer algo con mi hijo. Bendito Dios. Hermanos, en aquella noche nos pusimos de rodillas en mi cuarto y yo le clamaba. Y yo le decía, Señor, misericordia. ¿En qué te he fallado? ¿Por qué me está pasando esto? Hermanos, clamaba a Dios. Y cuando en ese instante era casi